era el INE, porque ahora es un remedio del Instituto Nacional Electoral, es un sueño de lo que se pretendió cuando se formó el Instituto Federal Electoral con Pepe Woldenberg. Cuando ese Instituto Federal Electoral fue creado era para garantizar y para darle certeza a los mexicanos que nuestro voto se iba a contar, se iba a tomar en cuenta y además iba a incidir en el proceso electoral en juego como una decisión de todos los mexicanos. El IFE, creado para democratizar a un país que no tenía realmente conductas democráticas de parte de quienes ejercían el poder. Y el INE se transforma, de IFE pasa a INE, se transforma y mantuvo la certeza jurídica y legal de que nuestro voto se respetaba. Aunque digan lo que digan, aunque mencionen que Calderón cometió un fraude electoral y le ganó en ese tiempo a López Obrador, aunque la narrativa del actual régimen siga siendo la misma, que hubo un fraude y por eso odiaron a Calderón prácticamente 6 años y lo siguen odiando de pronto, el Instituto Nacional Electoral fue sin duda un garante de que nuestro voto era contado y que nuestro voto tenía una validez para poder así solidificar al régimen que llegara y que ganara en las urnas. Pero lo que vimos ayer del Instituto Nacional Electoral es preocupante. Resulta que van a sancionar a los integrantes de la próxima Corte con cantidades acorde a lo que ganan y los van a sancionar económicamente, los van a multar y les van a dar plazos para que puedan pagar, por ejemplo, Yasmín Esquivel, creo que 200,000 pesos, Lenia Batres, 80 y tantos mil, el próximo presidente de la Corte, el señor Hugo Aguilar, va a pagar una cantidad menor a plazos. Y todo porque finalmente decidieron que los acordeones sí incidieron de alguna manera en los resultados de la elección del Poder Judicial. Pero entonces, los consejeros del INE, encabezados por la señora Guadalupe Tadei, mostraron una vez más su sumisión al poder. Ellos están sumisos, no son autónomos, no tienen en ningún momento la calidad moral después de lo que hicieron ayer para poder decirle a la población que el voto que usted vaya a ejercer sea realmente el deseo de los mexicanos. Y sí, ya sé que el INE está a punto de desaparecer, porque lo va a desaparecer el régimen. El INE le quedan pocos meses de vida o pocas horas de vida, porque va a haber una reforma que va a permitir que el gobierno en turno o el gobierno actual de la Cuarta Transformación pueda tomar el control de los procesos electorales y pueda decidir qué hacer y qué no hacer con lo que hasta ahora hemos conocido como una democracia incipiente. El INE está viviendo horas extras, lamentablemente, pero ¿quién le ayuda al Instituto Nacional Electoral a dar esa falta de certidumbre? Pues los actuales consejeros, la señora Guadalupe Tadei, que lamentablemente se ha convertido en una mujer que está supeditada a lo que el poder en turno afirme, a lo que diga Palacio Nacional, a lo que le mandaten. Es muy triste ver cómo esta institución se va a convertir o se ha convertido en todo lo que por muchos años se luchó en contra de esas marrullerías, de esas
acciones de mapaches que lo único que pretendían era llevar al poder a quienes tenían lo económico y ahora pues a quienes tienen el poder fáctico. Los acordeones fueron desde luego algo que es para dar pena en el mundo democrático, y los señores del INE decidieron, según ellos, aminorar el impacto de una de las elecciones más fraudulentas que hemos vivido en México, como fue la elección del Poder Judicial. Fue un fraude la elección del Poder Judicial, porque se cometieron toda clase de delitos electorales, incluyendo el tema de los acordeones. ¿Con qué cara Hugo Aguilar, el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impartirá la IDEM, impartirá la justicia? ¿Con qué cara Hugo Aguilar podrá hacer sentencias desde este órgano máximo que prácticamente está totalmente desmoronado, y que sobre las cenizas de lo que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se va a erigir un sistema totalmente acorde a lo que le convenga al poder en turno? Es un verdadero atentado a la democracia lo que acabamos de ver. El INE pasó de ser una institución que en su momento fue defendida, que en su momento fue, pues, ejemplo en América Latina para muchos temas electorales, a un remedo de un organismo que pretende llevar la democracia en este país. Y sí, ya sé que para la gente en estos momentos hablar del INE, o para ciertos personajes, es decir que hubo un fraude, que defraudaron al viejito Macuspano cuando Calderón ganó la elección, que la ganó por un porcentaje mínimo. El INE actualmente, señoras y señores, acaba de morir. Ayer murió, ahora sí definitivamente. Y bueno, pues todos los consejeros y consejeras del INE van a pasar a formar parte de la servidumbre de Palacio Nacional, la servidumbre del poder, del régimen. Ahora ellos forman parte ya de esa servidumbre. Qué lástima, porque el Instituto Nacional Electoral, otrora el Instituto Federal Electoral, siempre mantuvo esa línea y esa lucha de búsqueda de la democracia y de que su voto y el mío se respetara. Al validar una elección fraudulenta como la del Poder Judicial, están validando la marrullería y están validando las acciones mapaches que aquí en Durango hizo el delegado de bienestar y que en otras entidades hicieron también delegados de bienestar. Hoy no nos queda más que lamentarnos y soltar la carcajada de las acciones que ayer los consejeros y consejeras del INE decidieron al multar a quienes van a formar parte del Poder Judicial a partir de el 1 de septiembre. Es triste ver a lo que se consume, lo que en algún momento se pensó que iba a ser el templo de la democracia, hoy se convierte en el templo de la marrullería, en el antro, en el congal de la mapachería. Eso es el Instituto Nacional Electoral. Para eso está sirviendo, además de servir también como instrumento de presión para callar la libertad de expresión a través de denuncias que se presentan cuando se osa en criticar a los integrantes o a las integrantes del poder actualmente, porque en eso se ha convertido el INE, en una barandilla vulgar, pueril, en una barandilla en donde se quejan los políticos porque los criticas, o se quejan las mujeres de la Cuarta Transformación cuando hay una crítica en redes sociales. Ya ve usted lo que pasó con Dato Protegido.
Ya ve usted lo que ha sucedido con la presidenta municipal de Acapulco, o ya ve usted lo que ha sucedido en Puebla con un troglodita como gobernador, el señor Armenta. El INE es la barandilla, es peor en estos momentos de lo que en su momento era la Secretaría de Elecciones que encabezaba Manuelito Bartlett. Qué tristeza, pero no es exagerar cuando decimos que la democracia se ha ido al caño, que la democracia ya no existe en este país, poco a poco se ha ido minando. Y qué tristeza ver a los payasos que integran el Consejo. La herradura aquella de la democracia está llena de payasos, está llena de simuladores. La conforman simuladores, la conforman fieles sirvientes al régimen. Así está el país. Hoy 29 de julio, así está el país. Ni modo.